Ya me apareció de que está grabando. No sé si les aparece a ustedes. Ya. Sí. Ok, buenas tardes. Nosotras somos alumnas de primer semestre de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, este día abordaremos un tema relacionado a el esqueleto apendicular que corresponde a la unidad de aprendizaje de anatomía y fisiología. El día de hoy nos acompaña la doctora Leslie Natalie Oyervides, pues para hacerle unas preguntas referentes a este tema del esqueleto apendicular. Yo voy a estar encargada, doctora, de la primera sección. Mi nombre es Grace Rodríguez y pues comienzo. La primera pregunta sería, ¿qué es el esqueleto apendicular? Muy bien, bueno, pues primero que nada tenemos que entender, ¿verdad? Que el esqueleto está compuesto por dos partes o se puede, bueno, más bien se puede dividir en dos partes. Una de ellas, pues, es esta clasificación, ¿verdad? Que lo divide en esqueleto axial y apendicular. Y pues para entender qué es el esqueleto apendicular, pues tenemos que entender que el esqueleto axial es la parte, válgame la redundancia de la palabra, es la parte axial del esqueleto, o sea, la parte central. Todo lo que son las vértebras, la parte central, el cráneo, etc. Y de ahí sale este apéndice del esqueleto axial, que es el esqueleto apendicular, ¿verdad? Por lo tanto, pues esto está compuesto por los huesos que salen del esqueleto axial, que vienen siendo las extremidades, que vienen siendo la parte de la cadera, y por los huesos que componen las extremidades, como el fémur, el acetábulo, toda esta parte de los huesos que extreman o salen del esqueleto axial. Bien, bueno, esa iba a ser la segunda pregunta. Dice, ¿qué huesos lo conforman? Igual si nada más pudiera acentuarlo de nuevo, por favor. Ok, bueno, los huesos que lo conforman son todos los huesos del cuerpo humano, pues son en total 206 huesos. Estos pues están divididos entre estas dos clasificaciones y el esqueleto apendicular como tal tiene 126 huesos. Como para especificar los 126, pues creo que sería muy largo y muy tedioso que a lo mejor para fines educativos no pues no estaría tan práctico mencionarlos, pero en sí está compuesto por la cintura escapular, que es la parte, como quien dice, superior, ¿verdad? Que está compuesto en sí por la clavícula y la escápula. Y también ahí están compuestos los miembros superiores, en donde salen pues lo que es el húmero, el radio, el cúbito, los huesos de la muñeca y los huesos de la mano, que están compuestos por falanges, etcétera. Y los huesos de la pelvis, el isquion, el pubis, el isquion, el pubis y el ilion, y también las extremidades inferiores, que son el fémur, la tibia, el peroné, los huesos del tobillo y también los huesos del pie, que son el metatarso, el tarso, los huesos del calcáneo, los huesos que son de la parte del talón, ¿verdad? No sé si por ahí está bien eso. Sí, esté bien. Sí, Muchas está gracias. bien. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la composición del hueso? Muy bien. El hueso como tal también tiene diferentes clasificaciones de composición, ¿verdad? Lo más importante yo creo que es la parte como interna, ¿verdad? Que está compuesta por la parte central, que es el hueso esponjoso, que es donde se contiene, como quien dice, la médula ósea, donde está la hematopoiesis y toda esta cuestión metabólica del hueso. Y posteriormente hacia afuera, vamos del centro hacia afuera, está el hueso compacto, que nos proporciona como cierta protección, como dice su nombre, ¿verdad? Es compacto, es más firme y un poco más duro, ¿verdad? Y después está el periósteo, que tiene importancia clínica o relevancia clínica porque es el que contiene toda la inervación y toda el paquete sanguíneo, pues. Entonces, pues al final de cuentas, algo que les mencionaba a alguna de ustedes es que muchas veces se dice que duelen los huesos, pero en sí los huesos no duelen, ¿verdad? Lo que duele es esta parte del periósteo, que es como la capa externa, que es la que contiene la inervación. Ok, muy bien. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las funciones del esqueleto apendicular?
Muy bien, pues el esqueleto como tal, yo creo que parte del esqueleto apendicular pues tiene las mismas funciones que todo el esqueleto, ¿verdad? Que es la parte del sostén mecánico, o sea, es la que nos proporciona un sostén a nosotros como para mantenernos de pie o en bipedestación, pues está el sostén, esta es la parte del sostén mecánico y lo conforman principalmente los huesos. El mantenimiento de la postura también es parte de los huesos, nos proporcionan un soporte para el movimiento, por lo tanto, el que nosotros podamos mover nuestra cabeza, nuestras manos, nuestras muñecas, pues es gracias a los huesos, ¿verdad? Y a las articulaciones entre los huesos. También nos ayuda a la protección de las vísceras del cuerpo, ¿verdad? Como lo es la caja torácica, o los huesos de la pelvis, nos protegen los órganos internos de a lo mejor traumatismos que podamos sufrir o lesiones y que no lleguen tan fácilmente a las vísceras. Y una parte súper importante es la parte metabólica. Los huesos están compuestos por sustancias, ¿verdad? Al final de cuentas, metabolitos que nos proporcionan a nosotros estabilidad metabólica, como por decir el calcio, el fósforo. Todos estos metabolitos se encuentran en el hueso y nos proporcionan esa parte como de, ¿cómo decirlo? Como un préstamo, ¿no? Necesitamos y de ahí lo saca el cuerpo y lo vuelve a meter y así estamos constantemente a través de los alimentos, a través de todo lo que ingerimos. ¿Qué más? Nos ayuda con la parte de la transmisión de vibraciones también, o sea, el movimiento, como lo sabemos, el movimiento es por parte del oído, ¿verdad? Ahí tenemos un líquido que nos proporciona el que sepamos si estamos girando, si estamos de un lado o del otro, y eso también lo transmite el hueso, ¿verdad? Las vibraciones el sentir de las vibraciones, de los movimientos. ¿Qué más? Y como ya dije, la parte de la producción de células hematopoyéticas. Ahorita estábamos mencionando de que el hueso esponjoso contenía la médula ósea y ahí se producen todas las células hematopoyéticas, ¿verdad? Lo que es los eritrocitos y algunas otras células sanguíneas se producen ahí. Ok, bueno, por mi parte sería todo. Continuamos con la sección de mi compañera Daniela. Gracias. Gracias. Ya. Ok, bueno, entonces yo le voy a preguntar la siguiente sección y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la pelvis masculina y la femenina? Bueno, pues sí tienen diferencias. Las principales diferencias que tienen la pelvis masculina y femenina son por la parte de la traída al mundo de bebés, ¿verdad? O sea, la pelvis de la mujer tiene que tener más movilidad y una apertura mayor que la del hombre, porque el hombre pues no utiliza esa parte del cuerpo para, pues, ¿cómo decirlo? Para extraer algún otro cuerpo humano, ¿verdad? Como el caso de las mujeres. Entonces, las diferencias principales es la forma y la movilidad también que tiene la pelvis, ¿no? La de la mujer es más como ovalada y más ancha o más grande y está inclinada más hacia enfrente, y en la parte del hombre o la pelvis masculina tiene más como una forma de corazón, es un poco más ensanchada y es más pequeña. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de la pelvis? Bueno, la pelvis tiene como función la misma que la que mencionamos ahorita de los huesos, ¿verdad? Tanto la estructura, la función, el movimiento, etcétera. Pero principalmente la pelvis, que es uno de las partes más importantes, al menos clínicamente para los médicos, en urgencias, si alguna vez que esperemos que no, si alguna vez les toca estar o siempre protegen o tratamos de proteger la pelvis porque es donde están los principales órganos, es la que principalmente puede tener, no le podemos dar estabilidad y puede producir lesiones de órganos internos, por lo mismo que no podemos darle una estabilidad. Entonces, una de las partes más importantes, una fractura de pelvis ya es así una urgencia muy, muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos o contiene órganos muy importantes, como son alguna parte del intestino, el colon, el recto, está en el caso de las mujeres el útero, en el caso de los hombres está la próstata, la vejiga, que es súper importante. Entonces, pues su función principal es la protección de los órganos intrapélvicos o de la caja pelviana, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, la siguiente es,
¿Cuáles son las articulaciones del esqueleto apendicular? Bueno, pues tiene muchísimas articulaciones, ¿verdad? Hay algunas articulaciones que incluso a veces no. Una articulación es lo que, vaya, lo que une dos huesos. Entonces hay algunas articulaciones que a veces no sabemos que se encuentran ahí porque no tienen la movilidad que tiene, por decir, el brazo, el codo, el hombro. Entonces, articulaciones pues hay demasiadas. Incluso en la pelvis hay algunas articulaciones que nos producen un movimiento bien liviano, bien ligero, que no alcanzamos a distinguir así como a simple vista. Pero las principales articulaciones pues son las del hombro, la del codo, de la muñeca, de las falanges, igual de los pies, del codo, de la rodilla, y las articulaciones de la cadera, ¿verdad? Que son, pues donde está el acetábulo, y algunas otras por ahí que son, pues a lo mejor, como les digo, invisibles al movimiento, pero que se encuentran ahí. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos constituyen el sistema músculo-esquelético? Muy bien, el sistema musculoesquelético pues está compuesto por el hueso, ¿verdad? Principalmente, que nos da estructura, el cartílago, también están por ahí las articulaciones, ligamentos que nos unen los músculos como tal, tendones y el sistema vascular y el sistema nervioso, que son súper importantes pues para el movimiento y para la vitalidad de los tejidos. Ok, por mi parte, ya acabé yo y la siguiente sección es para mi compañera América. Muy bien, gracias, Dani. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de la cintura escapular? La función de la cintura escapular, bueno, pues la cintura escapular es la parte superior, ¿verdad? Como de donde sale, como quien dice, el brazo. Por lo tanto, pues tiene más una función motriz, ¿verdad? Porque ahí se encuentran los músculos que nos ayudan a la movilidad del brazo. Entonces, yo creo que esa sería su principal función, ¿verdad? La función motriz y la función sensitiva y motora del brazo, porque por ahí salen los principales nervios del brazo, el plexo braquial, y son los que nos ayudan a la movilidad completa del brazo. Incluso, creo que lo han visto en sus casas con sus familiares, adultos mayores o así sus mamás, ¿verdad? Que es una de las principales articulaciones que duele, ¿verdad? O que con la edad se va atrofiando, molestando, que es el síndrome del hombro doloroso, porque por ahí salen las articulaciones, los nervios principales del brazo y son los que más producen malestar. Al menos en la parte clínica es una articulación muy importante, pero tiene una función más del movimiento, no tanto como a lo mejor en la cadera, que es más de protección. Arriba es más como de funcionalidad. Uh-huh. Bueno, voy a decir yo la siguiente porque creo que está teniendo problemas América. Uh-huh. Dice, describa las características distintivas de cada hueso de la cintura pélvica. Ok, bueno, la cintura pélvica pues está compuesta por tres principales huesos, ¿verdad? Que son el ilion, el isquion y el pubis. Pues característicamente de cada uno de ellos, pues tienen muchas características. De hecho, cuando nosotros lo aprendemos en medicina, que es les comentaba Daniela, es el primer año de la carrera, pues a nosotros se nos enseña cada punto y seña de cada hueso, ¿no? Y es importante aprender cada uno de ellos porque a veces de algún apéndice o de alguna excavación o lo que sea, emana cierto tendón importante o sale cierta arteria importante. Pero principalmente lo que ustedes a lo mejor necesitan conocer es que, bueno, el ilion es la parte superior, ¿verdad? La parte como superior de la cadera que conecta lo que es la columna vertebral con la extremidad, ¿ok? Con la parte de pues como la extremidad inferior. El isquion, pues es la parte de atrás, ¿verdad? La parte posterior, que es como una,
como llega y se conecta con el coxis, ¿verdad? Y es como curva, es un poco más curva que los demás. Y el pubis, pues es la parte anterior que incluso se puede sentir en la parte baja del abdomen, ¿verdad? O en la parte baja de la pelvis, es ese huesito que se siente como en la parte baja de nuestra pelvis, está en la parte anterior, ¿verdad? En la parte de enfrente, por eso se siente al tacto y es como alargada y está más hacia abajo. Y esta es muy importante porque es la que nos protege los órganos pélvicos. Gracias. América, ¿sigues ahí? Bueno, creo que le está fallando el internet, pero le voy a ayudar. Okay. Dice, ¿qué huesos forman el acetábulo y cuál es la función? Muy bien. Bueno, el acetábulo está compuesto por los huesos de la pelvis, ¿verdad? O sea, como tal, el acetábulo, el hueso del acetábulo está formado por los huesos de la pelvis. O sea, es literal, es un círculo y es más o menos cada tercera parte, pues es el ilion, el isquion y el pubis. O sea, juntos conforman el acetábulo. La función, me preguntaste la función, ¿verdad? También, ¿o para qué sirve? Sí. Muy bien, la función que tiene, pues principalmente es la articulación, hacer la articulación de la extremidad. Ahí es donde va y se encaja la cabeza del fémur, por lo tanto es la que le da movilidad a la pierna, ¿verdad? Es la que nos permite hacer movimientos de extensión, de flexión, de abducción, ¿verdad? Que nos permite tener el movimiento en general, este, y esa es su principal función, ¿verdad? Ahí el hacer la articulación de la cadera. La que sigue es la 12, ¿verdad? Sí. Bueno, eso dice, ¿por qué se llama así el foramen obturador? Muy bien. El foramen obturador es es una área, ¿verdad? Foramen, ¿cómo decirlo? Es un agujero, por así decirlo. De hecho, creo que la etimología de la palabra foramen es agujero, por donde pasan principalmente los principales nervios que inervan y las principales arterias y venas que irrigan una parte importante de la pierna, que es la que nos produce movimiento. Entonces, por ahí se llama obturador porque por ahí pasan la vena, la arteria y el nervio obturador, ¿verdad? Que nos inervan y nos irrigan una parte importante, un músculo importante de la pierna. Entonces, por eso se llama foramen, pues porque es un agujero y por ahí pasan este paquete neurovascular muy importante de la pierna. Gracias. Bueno, la siguiente sección le corresponde a mi compañera Paulina. Okay. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo la pelvis femenina se adapta para el embarazo y el parto? Bueno, pues mira, la pelvis, tenemos que entender que los huesos tienen hasta cierto punto un crecimiento, por eso a veces es importante y me tocó muchas veces verlo, cuando muy pequeñitas tenían bebés, era muy difícil para ellas tener un parto natural por esta cuestión de la adaptación de la pelvis para el parto. La pelvis, como les dije ahorita, tiene articulaciones que a lo mejor al movimiento no se ven tanto, pero que tienen y que se abren, pues, o permiten ese movimiento para aperturarse para el paso de la cabeza y el cuerpo de un bebé. Entonces, nos apoya mucho esta parte anatómica que tiene, que es más ancha, que es más grande y que tiene un poco más de movilidad para que salga el bebé, ¿verdad? Pero las articulaciones también son en el proceso ya de parto, pues son muy importantes para permitir aún más la aperturación del canal del parto y que pueda salir el bebé. Pero básicamente pues es entre la parte anatómica, ¿verdad? Del hueso y también el movimiento que tiene, la articulación.
Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los nombres y las funciones del arco del pie? Ok, los arcos del pie son tres: el arco longitudinal, el arco transverso y hay un arco longitudinal en la parte interna que creo que se llama el arco longitudinal interno. ¿Cuáles son las funciones de este? Bueno, pues nosotros sabemos que nuestro pie idealmente no debería de ser plano, tiene que tener estas curvaturas normales, como igual que nuestra columna vertebral tiene curvaturas normales y tiene la misma función, ¿verdad? Es para el soporte adecuado del peso. Distribuyen uniformemente el peso de nuestro cuerpo a través de esos arcos, ¿verdad? Dejándole cierto peso a lo mejor la parte anterior o la parte enfrente, cierto peso en la media, cierto peso en la posterior. Básicamente es el transverso que se encuentra como de la parte de los dedos, por así decirlo, viéndolo así de enfrente, desde el huesito que es el astárgalo, ¿verdad? Hasta los metatarsianos. Y la parte, el interno, es válgame la redundancia, por la parte interna, ¿verdad? Desde donde está el talón hacia enfrente, y el externo, pues, de la misma manera, pero del otro lado, de la parte de afuera, ¿verdad? Y esos, porque si han visto sus pies, pues no es la misma altura que tiene de la parte interna que de la parte externa. Entonces, son diferentes. Tiene uno es más pequeño, otro es más grande. Entonces, nos permiten la distribución uniforme del peso de nuestro cuerpo para poder realizar pues el caminar, la postura y todo esto. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la importancia clínica del trocante mayor? El trocánter mayor es una protuberancia que emana del fémur, ¿verdad? Y tiene importancia clínica porque de ahí salen muchísimos tendones, ligamentos, músculos que conforman los músculos de la pierna y de los músculos de la cadera. Entonces, por eso es muy importante, porque esa protuberancia es de donde salen muchos de los músculos y pues es lo que nos da la movilidad. Entonces, una lesión a lo mejor trocantérica nos podría producir, de hecho hay un síndrome trocantérico que es debido a una como bursitis, ¿verdad? De ahí del músculo se inflama, produce una inflamación y causa un dolor muy grande porque se encapsula, ¿verdad? Como tiene muchos músculos, pues se encapsula y eso produce mucho dolor. Pero también una lesión a lo mejor trocantérica podría producir ahí una ruptura de los músculos que nos produzcan pérdida de la movilidad, a lo mejor necesitar cirugía para unirlos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante. Y también porque sale, pues, es lo que sentimos de la parte de la cadera, ese hueso que sentimos, entonces está, pues, hacia afuera. Ok, doctora. Y la última pregunta dice, ¿por qué son importantes la pelvis mayor y la pelvis menor desde el punto de vista clínico? Bueno, la pelvis menor, que también se le llama pelvis verdadera, es la parte superior, ¿verdad? Como de la pelvis, o sea, dividiendo la pelvis como en dos partes, sería la parte superior, la pelvis menor o verdadera, y la parte inferior, la pelvis mayor o falsa, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es importante de ella? En la parte superior de la pelvis contenemos los órganos abdominales que realmente no tienen tanta importancia clínica, más que para ciertas cirugías, ¿ok? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Para algunas cirugías es importante la parte superior de la pelvis porque pues por ahí ingresan y hacen ciertas, no sé, cirugía de colon o de algunas otras cosas. Por la pelvis inferior nos contiene toda la parte de las vísceras importantes pues del cuerpo, ¿verdad? De la pelvis como tal, las que les mencionaba ahorita, como la vejiga, parte del colon, el recto, los genitales, tanto femeninos como masculinos, pues se encuentran ahí situados. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia. La parte superior pues nos contiene algunas vísceras abdominales que
tanto para como la ginecobstetricia o algunas, urología también, no es tan trascendental como a lo mejor en la parte inferior, que sí, porque nos contiene un poco más de órganos que son los que está protegiendo como tal la pelvis, ¿verdad? Ok, bueno, pues esas serían todas las preguntas. Te damos las gracias pues por darse la oportunidad del tiempo de apoyarnos con esta actividad. De nada. Sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, la doctora Leslie, por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Bye.